me gustaría retomar a Hegel y su concepto de la muerte. Para él, la muerte es el ser dentro de sí, el germen del perecer radical de nuestra existencia, la cual dota de sentido a toda vida. Lo claro es que la muerte es un hecho social y personal como también universal y particular, la cual está presente en la memoria, el acontecimiento, la abstracción o la reflexión filosófica. En el deber ser, la muerte es el matiz de la vida o condición de posibilidad de la propia existencia. Ahora bien, queda clara entonces la relación intrínseca entre la muerte y la vida, y por tanto, cuando pensamos en el cuidado de la vida, también reflexionamos en torno al cuidado de la muerte. Ambas partes de la vida misma. Desde la antigua Grecia se planteaba al cuidado de la muerte como el cuidado de sí mismo y del alma, el cual en términos hegelianos surge como una necesidad, en la cual se asume responsabilidad y dignidad sobre la muerte. Sin embargo, en el ser, la muerte es presentada como una irreversibilidad biológica, de carácter puramente objetiva y puntual. Retomemos, por ejemplo, la Ley General de Salud en su capítulo cuarto, artículo 343, la cual observa puntualmente que la pérdida de la vida ocurre cuando, y cito, se presenta la muerte cerebral o se presentan los siguientes signos de la muerte. La ausencia completa y permanente de conciencia. La ausencia permanente de respiración espontánea. La ausencia de los reflejos del tallo cerebral y el paro cardíaco irreversible. La muerte es un acontecimiento natural que pasa a ser hecho jurídico cuando a partir de ella surgen derechos, facultades, deberes, obligaciones y responsabilidades para las personas. Asimismo, la sociedad contemporánea está envuelta por una lógica e ideología industrial que permea nuestras visiones del mundo. La máquina biológica marcha o no marcha, o según Jean Baudrillard, produce o no produce. Hay déficit y caducidad de la vida. Esto, en conjunto con las profundas desigualdades presentes en las sociedades actuales, ha provocado que la muerte pierda su sentido de dignidad o del buen morir. Veámoslo de esta manera. La buena muerte no es repartida equitativamente. Muchas veces morir en algunos lugares del mundo significa ser un cadáver indistinguible entre muchos otros. Existe también una instrumentalización de la muerte, utilizada para influir, engañar y persuadir a las clases subyacentes para controlarlas. Todo esto con el fin de beneficiar a un sistema capitalista. El ejemplo más claro de la desigualdad en el acceso a una buena muerte está en esos mismos cementerios. Mientras que personas en situación de pobreza caen amontonados, los más ricos gastan en lujos exorbitantes, con hermosas lápidas y grandes mausoleos. La dignidad no puede ser protegida ni respetada en sociedades con polarizaciones y desigualdades cada vez más profundas. Traslademos esto a la eutanasia en México. Generalmente, un argumento en contra de esta práctica de buena muerte es que al legalizarla se puede generar una cultura en donde se prefieran soluciones operativas más fáciles, teniendo en consideración las desigualdades y deficiencias de los sistemas sanitarios y sociales. Sin embargo, cuando consideramos el hecho de que la eutanasia, a pesar de no estar regulada en México, se aplica en instituciones privadas o públicas fuera del país, en donde sí se encuentra legalizada, como en Colombia o Países Bajos, nos damos cuenta entonces que el acceso a este método en realidad está al alcance de esas personas que precisamente tienen los recursos para tener una muerte por eutanasia. No se trata entonces de si van a haber mexicanos que puedan tener un acceso digno a la muerte, sino de qué sector de la población mexicana tienen los medios para acceder a la eutanasia. Legalizar la eutanasia significa, en primera instancia, no perder de vista los factores estructurales que deben ser atendidos y también plantea la democratización del acceso a esta figura. Considero ahora importante retomar el concepto del derecho a la vida como un posible detractor de la legalización de la eutanasia. Para esto considero que podemos hacer el análisis en dos vertientes. En primer lugar, las condiciones en las que este derecho sigue siendo digno, volviendo a entender la relación intrínseca entre el cuidado de la vida y el cuidado de la muerte, y, en segundo lugar, la separación conceptual en la aplicación del derecho a la vida sobre la dignidad humana. Partamos, pues, del hecho de que el derecho a la vida es fundacional y esencial, sin el cual otros derechos humanos no tienen existencia o sentido posible. En primera instancia, cabe preguntarse, ¿qué sucede cuando el derecho a la vida carece de calidad? A esto yo respondería que la calidad de vida debe ser dimensionada en su totalidad por el individuo, por su intrínseca subjetividad.
Hegel plantearía que la sociedad es un espacio natural privilegiado en donde el nosotros se convierte en un yo y el yo en un nosotros. Es decir, al observar nuestra calidad de vida, o en otras palabras, cuando la calidad de vida es vista por nosotros a través del otro, proyectamos nuestra realidad subjetiva. Heidegger plantearía el ser ahí con el ser con. Es decir, somos abiertos al mundo y también a los otros. Por ello, la calidad de vida no puede ser definida objetivamente y cada persona tiene un sentido subjetivo de la misma. Ahora, analicemos el segundo punto. Hay una clara diferencia entre el derecho a la vida y la vida en sí misma. Retomemos entonces a la dignidad humana, la cual, si bien es intrínseca a la vida misma, no lo es al derecho que la contempla. Es decir, hay una separación conceptual. Es persona viva y dignidad humana. Tomemos en cuenta que la dignidad humana es un valor intrínseco al ser humano, el cual es uno de los centros imprescindibles de declaraciones, pactos y convenciones internacionales de los derechos humanos. Vale la pena recordar la importancia legal de esos instrumentos internacionales reconocidos en el artículo 1 de la Constitución. Considerando que la dignidad humana es una figura básica y radical del hombre, se desprende que el cuidado de la muerte, contemplando a la eutanasia dentro de ella, también deben serlo al ser parte de la vida misma. Contemplando el hecho de que el Estado constitucional tiene como máxima ser garante del desarrollo integral de las personas, es decir, del modo como se realiza personalmente, lo cual le atribuimos a la dignidad humana, y contemplando al buen morir como una parte integral de nuestra persona, entonces que se nos impida gozar de ese derecho atenta contra nuestra dignidad humana, y por eso existe una violación de nuestros derechos fundamentales. Me gustaría explorar ahora un último contraargumento, bastante utilizado en contra de la eutanasia, donde se plantea que muy a menudo, precisamente que legislar a favor de la eutanasia significaría pues, que no existirían límites para su ejercicio únicamente, y eso para cualquier tipo de padecimiento. En relación a este también se menciona que estaríamos entonces ante un escenario de universalización del acceso a la eutanasia. Este argumento podría quizás funcionar ante un constitucionalismo principialista, donde los límites de aplicación de la ley se basan precisamente en principios, como el principio de la universalidad. Sin embargo, la aplicación de estos principios, al igual que otros, están restringidos por nuestra legislación, lógicamente teniendo como base a nuestra Constitución. Asimismo, existe también la positivización de límites, expresos en nuestras normas. Recaemos entonces en un argumento principialista no aplicable para las constituciones rígidas de la mayor parte del mundo. Finalmente, me gustaría entonces concluir que estoy completamente a favor de la legalización de la eutanasia, y me gustaría terminar mi declaración con otros hechos, tanto legales como estadísticos, para poder fundamentar completamente mi postura. En primer lugar, a través de una correcta interpretación del artículo 6, específicamente de sus numerales 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se desprende o nos damos cuenta de que no reconocer a la eutanasia, siendo parte implícita de una muerte digna, sería inconstitucional. Segundo, y comparativamente, muchos de los argumentos en contra de la Ley Orgánica 3/2021 de España era que no existía un desarrollo adecuado y completo de los cuidados paliativos, previo a esta ley de eutanasia. Por su parte, México tiene una legislación bastante considerable acerca de los cuidados paliativos en la Ley General de Salud, específicamente en su artículo 166. Tercero, los procesos de los familiares o personas cercanas a los pacientes que deciden terminar con su vida voluntariamente son, de hecho, iguales a cualquier otro duelo. De hecho, cuando existe una aceptación del entorno y debido a que la visión final del fallecido se realiza apegado a su voluntad, los procesos alentadores de la muerte facilitan los procesos de duelo. Finalmente, en México, estudios con resultados más conservadores que los generalmente conocidos y promulgados por algunas organizaciones no gubernamentales establecen que las tendencias demuestran que el 50% de la población mexicana estaría a favor de la eutanasia, mientras que únicamente el 40% en contra. Esto es una tendencia generalizada en los países donde se ha legalizado la eutanasia, debido a que existe una mayoría a favor, pero con un margen estrecho con los que están en contra. Rápidamente me gustaría hacer una pequeña acotación respecto a las fuentes que utilicé. En primera instancia utilicé 7 fuentes de la biblioteca del TEC y 2 fuentes externas.
También utilicé una variedad de fuentes, desde publicaciones académicas hasta gacetas médicas, hasta inclusive noticias, precisamente para poder tener una variedad de puntos de vista y pues implementarlos a mi análisis. Asimismo, inclusive consideré, bueno, con la fuente externa, una de las fuentes externas fue una iniciativa de ley del diputado Héctor Díaz Polanco para el Congreso de la Ciudad de México. Entonces realmente me esmeré bastante en poder tener como un panorama bastante completo y comparé tanto fuentes de España como fuentes de México para poder comparar tanto la legislación mexicana con la española, como también los puntos de vista de médicos españoles y puntos de vista de médicos mexicanos. También utilicé pues las fuentes que aprendimos durante clase, utilicé principios de constitucionalismo garante de derechos humanos, constitucionalismo garantista y principialista. También utilicé, lógicamente, pues algunas nociones básicas del derecho y pues esas básicamente fueron mis fuentes. La verdad es que intenté hacer como un análisis bastante variado y pues esperemos que haya funcionado de esa manera.